Finalmente, vemos cómo poco a poco Benjamín Netanyahu va sacando sus trapitos al sol, va sacando su verdadero yo. Sobre todo cuando se descubre que permitió el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre. Este ataque que se cobró la vida de más de 1,400 personas y que desde entonces únicamente se han registrado estas 1,400 decesos, pero finalmente él ignoró todas las advertencias. Los servicios de seguridad de Israel advirtieron durante meses al primer ministro Benjamin Netanyahu que sus políticas internas estaban alimentando una peligrosa agitación política, pero sobre todo permitirían un ataque sin precedentes por parte del grupo Hamas. El New York Times informó que los funcionarios de Israel le recalcaron que prácticamente su discordia interna estaba debilitando la seguridad del país y obviamente fortaleciendo a los enemigos de Israel en todos los frentes, no únicamente a Hamas, sino también a Irán, a este grupo de Hezbollah en el Líbano, quizás avivando un poco la intensidad del conflicto en Siria, sobre todo permitiéndole a Siria tener, digamos, el valor para enfrentarse a lo que es Estados Unidos, al igual que, por ejemplo, Irak. Los enemigos de Israel empezaron a fortalecerse mientras Benjamín Netanyahu se hacía como el no los escucho, no me importa, no hay garantías de lo que están diciendo. Pero de acuerdo con este informe, que fue parte de un examen de lo que condujo a las últimas hostilidades entre Israel y Gaza, en un momento de julio, estamos hablando de mitad de año. En julio, el primer ministro supuestamente incluso se negó a reunirse con un general de alto rango que estaba tratando de advertirle a Benjamín Netanyahu la amenaza basada en inteligencia clasificada. Supuestamente esta inteligencia le estaba tratando de advertir que iba a haber un ataque contra Israel, que el grupo Hamas o uno de sus enemigos estaban preparando para atacar. Al mismo tiempo, en julio, el New York Times evaluó que los propios representantes de seguridad de Israel continuamente juzgaban mal la amenaza planteada por Hamas. Incluso en las semanas previas al ataque del 7 de octubre en territorio israelí, que resultó con la muerte de estas 1,400 personas, no creían que Hamas sería capaz de un ataque tan devastador. Porque para ellos Hamas era un grupo armado que prácticamente únicamente lanzan piedras, porque esa es una de las imágenes que regularmente circulan en las redes sociales de las piedras contra tanques. Los enfrentamientos entre jóvenes palestinos y las fuerzas de la ocupación de Israel en Silwat, en la ciudad ocupada de Ramallah, en la Cisjordania ocupada también por Israel. Pero este es el enfrentamiento. Vemos unos tanques y los de Israel y a los ciudadanos aventando piedras. Por eso no confiaban en que jamás tendría las armas suficientes o podría como tal enfrentarse al grupo, o podría como tal enfrentarse al territorio de Israel. Pero finalmente, con todo y sus piedras, lograron hacer un ataque que, por obvias razones, es injustificado porque fue a las zonas civiles, independientemente de si eran colonos o no, ciudadanos israelíes que llegaron y ocuparon los hogares de los palestinos. No eran las formas de realizar este tipo de ataques, sobre todo a territorios civiles. Pero retomando el tema, este diario publicó que la agencia militar de Israel creía desde mayo del año pasado, desde mayo del 2021, que el grupo militante no estaba interesado en ningún ataque a gran escala desde Gaza, sino que estaban planeando un ataque en Cisjordania, donde el control está más o menos en manos de la autoridad palestina.
Esta autoridad que de hecho es reconocida a nivel internacional e incluso reconocen a Israel como Estado y reconocen que Israel tiene esos territorios que actualmente ocupan. Algo que le molesta mucho a Hamás porque dicen es que esos territorios que supuestamente ocupa Israel realmente eran de nosotros. Realmente eran de los ciudadanos palestinos que están siendo desplazados, que incluso están siendo asesinados por sus territorios. Entonces, vemos cómo existía esta, digamos, resistencia por parte de los ciudadanos palestinos en Cisjordania. De hecho, la autoridad palestina es también un rival de Hamás porque consideran que es un grupo terrorista extremista. Pero finalmente, de Cisjordania queda muy poco, porque la mayoría de las casas o localidades o calles están siendo tomadas bajo el control de Israel. Entonces no son una autoridad palestina, no son, por supuesto, no son un Estado, entonces no tienen absolutamente nada. Por mucho que sean reconocidos a nivel internacional, están siendo ocupados por parte de los israelíes, incluso esta zona de Cisjordania. Viven constantemente ataques, viven constantemente desplazamientos por parte de lo que es, pues, el gobierno de Israel y sobre todo están perdiendo la vida inocentes. Hay ataques, por así decirlo, hay incursiones en diversas ciudades de Cisjordania. En las últimas 24 horas, los israelíes desconectaban las cámaras de vigilancia de diversas casas durante sus incursiones en Jenin, en esta ciudad ocupada por Cisjordania. Los ciudadanos compartían los videos. Estaban listos para entrar y desconectaban las cámaras de seguridad que tenían algunas casas, sobre todo para pues prácticamente no reconocerlos o sobre todo para que no se logre guardar la información de lo que ellos, en el caso de los militares, hicieron al entrar a estas casas. Esto es únicamente en Cisjordania. Los ataques masivos en lo que es la Franja de Gaza, esos continúan prácticamente todos los días, pero ahora están tratando de tomar el control total de Cisjordania o lo que queda de Cisjordania. Pero mientras tanto Netanyahu como el alto personal de seguridad de Israel estuvieron subestimando las amenazas de Hamás y no dedicaron suficientes recursos para contrarrestarla. Sobre todo porque creían que Irán y el grupo militante libanés Hezbollah representaban un peligro mayor para el Estado judío, no Hamás, Irán o Hezbollah. Este último incluso ya había logrado vencerlos en el 2006. En septiembre, altos funcionarios de Israel llegaron a la conclusión de que esta nación podría ser atacado en varios frentes en las próximas semanas. Esto en septiembre o meses después por diversos grupos de milicias respaldados por Irán. Sin embargo, en ese momento no se mencionó un posible ataque desde Gaza. Se hablaba de Irán, se hablaba de Hezbollah, pero nunca pensaron en el grupo de Gaza, en Hamás. Otra razón del éxito de este ataque sorpresa a principios de este mes fue el hecho de que las agencias de inteligencia estadounidenses habían dejado, en gran medida, de rastrear al grupo Hamás, creyendo que Israel estaba manejando la amenaza que representaban y que no tenían que gastar recursos en ellos. Por eso fue que el ataque resultó tan efectivo, porque mientras estaban todos los funcionarios de Israel, los de alto rango, todos estaban enfocados en Hezbollah e Irán, en recibir ataques desde esos frentes. Y no fue así. Estos mismos funcionarios, que deberían renunciar, han aceptado la responsabilidad por su error de juicio. Incluso el primer ministro Netanyahu se ha mostrado recio a hacerlo y en cambio ha señalado repetidamente con los dedos a sus jefes militares y sobre todo a los de inteligencia, incluso casi culpando a Estados Unidos por no predecir ni advertir sobre los planes de Hamás. Incluso existió por parte de Egipto la información de que ellos sí le habían advertido a Israel.
que el presidente de Egipto o los servicios de inteligencia de Egipto habían estado captando como que la preparación del grupo Hamás y que le advirtieron a Israel que algo iba a pasar, algo grande. Ellos pensaron que esta advertencia quizás era con referencia a Irán o Hezbollah, pero sí hubo advertencias de que la Franja de Gaza se estaba preparando. No les creyeron, no les importó, pero hubo advertencias. El domingo, el primer ministro Benjamín Netanyahu publicó otra publicación, valga la redundancia, en X, culpando a su gabinete por no haber evitado el ataque del 7 de octubre. Sin embargo, después de recibir una reacción muy violenta, Netanyahu lo eliminó y publicó otro mensaje que decía: "Me equivoqué", y prometió respaldar plenamente a los jefes de las agencias de seguridad de Israel. Está admitiendo que se equivocó por señalar o acusar a sus jefes no a sus jefes, a su gabinete, a los de la seguridad o en este caso a los líderes de las fuerzas de la defensa de Israel, o se equivocó porque no quiso escuchar las advertencias que costaron la vida de 1,400 civiles. Prometió respaldar a sus jefes de seguridad, ok. Pero el primer ministro, a pesar de que se disculpó por esta publicación, no se ha disculpado con los civiles que han perdido la vida en los últimos ataques. Más de 8,000 civiles han perdido la vida. Pero eso no le importa a Benjamín Netanyahu. Porque para Benjamín Netanyahu fue muy fácil culpar a su gabinete, a el exterior, a todos los de inteligencia y decir que bajo ninguna circunstancia y en ningún momento se advirtió al primer ministro sobre las intenciones de guerra de Hamás. Por el contrario, todos los funcionarios de seguridad, incluido el jefe de inteligencia militar y el jefe de Shin Bet, que es el servicio de seguridad, evaluaron que Hamás había sido disuadido y estaba buscando un acuerdo. De hecho, Qatar está buscando la manera de que tanto Israel como Hamás lleguen a un acuerdo. Está sirviendo de mediador en este preciso momento, pero Israel no quiere. Y las cosas realmente se estancaron, todo el diálogo se estancó porque Benjamín Netanyahu anunció ahora su segunda parte del ataque contra la Franja de Gaza, y va a ser de forma terrestre. A pesar de que Estados Unidos le ha estado diciendo aguanta, pero parece que Netanyahu ya no puede más, sobre todo por, digamos, la mala prensa que obtiene Israel en este momento debido a los ataques continuos que son a zonas civiles, a infraestructuras civiles, que incluso la propia ONU ya prácticamente no lo quiere. Entonces, sí se encuentra en una situación muy, digamos, arrinconada, pero esperemos que este primer ministro entienda que no hay necesidad de una guerra, que no hay necesidad de estas masacres. Incluso la propia ONU finalmente actuó y se manifestó en contra de ellos. Esperemos que la situación pronto llegue a su fin, que los egos no sean motivos para este tipo de conflictos. Y digo egos, porque no solo es el de Benjamín Netanyahu, sino de todos sus equipos o sus funcionarios que no tomaron las decisiones adecuadas y recibieron un ataque para el cual no estaban preparados. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.